Mi nombre es Arturo Mejía, una vez más. Soy pastor asociado del ministerio en español aquí en la iglesia Chandler Acres. Bueno, este va a ser la cuarta parte de este sermón titulado Los 10 mandamientos y Jesús. Todos estamos familiarizados, o al menos la mayoría, estamos familiarizados con los 10 mandamientos. Y en la pantalla los he estado repitiendo como típicamente los hemos aprendido, ya sea en el catecismo o en la escuela dominical. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, no tomarás el nombre de Yahweh o Jehová, tu Dios, en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el día de hoy vamos a estar mirando el quinto mandamiento, que es: honra a tu padre y a tu madre. Muchos dirán, bueno, los 10 mandamientos, eso ya es algo muy arcaico, muy del pasado. Y se puede decir en parte que es verdad, porque ahora estamos viviendo bajo un nuevo tratado entre Dios y la humanidad. Y ese tratado, Jesucristo vino y lo selló. Y es un nuevo pacto en donde nosotros, más que nada los que no somos israelitas o descendientes de del pueblo de Israel, podemos ser salvos a través del sacrificio que hizo Jesús. Sin embargo, eso no nos hace exentos de ciertas leyes que fueron dadas al pueblo de Israel desde un principio. Eso lo voy a hablar más adelante, conforme vayamos avanzando, las cosas que los apóstoles de Jesús decidieron qué es lo que los gentiles o aquellos que no eran israelitas tenían que hacer o no tenían que hacer para no mezclar lo que es la salvación de la gracia y la tradición de los israelitas y llegar a un punto en donde nadie fuera salvo. Pero conforme uno va leyendo la Biblia y con la guianza del Espíritu Santo, uno se va dando cuenta de las cosas que Dios quiere que hagamos, de las cosas que son su voluntad, de las cosas que le agradan a Él. Sin embargo, siempre el Espíritu Santo es el que nos va a decir qué es lo que le agradaría a Dios Padre, qué es lo que nosotros como seguidores de Jesucristo tenemos que hacer, qué vida tenemos que seguir que le pueda agradar a Dios. Éxodo capítulo 20, verso 12, es el quinto mandamiento de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Vamos a navegar un poquito, nos vamos a adentrar a la etimología de esta palabra honrar. Honrar viene de la palabra en hebreo kabat, que significa sentir un pesar, dar, honrar, glorificar, venerar, jactarse, estimar, una fuerza, cubrir, tapar, multiplicar o como insigne o una insignia. Fíjense, esos son los significados de la palabra kabat, que es la que se utiliza en el hebreo para honrar. Prácticamente cuando yo estaba leyendo todos estos términos, sentir el pesar por tus padres. Si quitamos la palabra honra a tu padre y a tu madre y ponemos siente un pesar por tu padre y tu madre. Dar, ese es otro término como traducción de kabat. ¿Dar qué? A nuestros padres hay muchas formas de dar. Y más adelante voy a adentrarme cuáles podrían ser unas formas de honrar a nuestros padres. Pero ahí también incluye la palabra con la que típicamente se traduce honrar. Honra a tu padre y a tu madre. Quise mostrarle este término del hebreo, kabat,
qué es en realidad lo que significa, qué es lo que hay detrás de esa simple palabra que nosotros conocemos como honrar. Vivir en el tiempo de los israelitas no era nada fácil. Todos ya hemos leído, tal vez si ustedes han leído el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ustedes se van a dar cuenta no solamente del aspecto histórico de la fundación del pueblo de Israel, sino todas las cosas que ellos tuvieron que vivir. Y dentro de esas cosas, ellos tuvieron que aprender a vivir con estos términos, estos conceptos de los 10 mandamientos. Lo he venido repitiendo todo este tiempo desde que empezó la serie. Estas personas venían de un pueblo idólatra, de una nación en donde ellos eran esclavos. Muchos de estos conceptos eran nuevos. Y encontrarse con esto de honra a tu padre y a tu madre, que tal vez si nosotros utilizamos la lógica o ese sentimiento natural que como humanos tenemos, tal vez no debería de ser un mandamiento. Debería de ser algo moral de que cada persona hiciera. Pero por si las dudas, a lo mejor esa lógica o esa moral no funcionaba en la persona, Dios quiso establecerlo como un mandamiento. Imagínense, ya no era algo que si yo quería hacer o algo que si me nacía, que si mi moral, que si mi lógica me indicaba, y era un mandamiento. ¿Qué es lo que pasaba cuando una persona no seguía estos mandamientos? Vamos a leer ahí en el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Si un hombre tiene un hijo obstinado y rebelde, que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando los disciplinan, su padre y su madre lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos. Y dirán los padres a los ancianos: este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho, no nos obedece. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. Imagínense, decía ahí, me gusta el término que utiliza ahí, extirpar, como cuando tienes un grano, un nacido o una infección y lo extirpas. Así se estaba refiriendo Dios con esa persona que era desobediente a sus padres. Ya no estamos hablando de un violador, ya no estamos hablando de un asesino, estamos hablando de una persona que le falta el respeto a sus padres. Así de grande los comparaba Dios el hecho de faltarle el respeto a una persona, a sus padres, de no honrarlos. Por eso es parte de los 10 mandamientos. Hoy en día tal vez estos 10 mandamientos nadie los toma en serio. Hay iglesias que incluso los 10 mandamientos ya no los miran como importantes. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la gracia, bajo el periodo de la gracia, en donde Jesús vino y trajo perdón de todos los pecados. Sin embargo, eso no quiere decir que yo voy a vivir la vida como yo quiera. Incluso Jesús mismo lo dijo ahí en el Evangelio según Mateo, capítulo 5. Si ustedes leen todo el capítulo 5, él dijo que no iba a haber ninguna tilde, ningún punto que no se de la ley, refiriéndose a la ley, que no se cumpliera. Él no vino a violar la ley o no hacer cumplir la ley, sino que se iba a cumplir al pie de la letra, aún él trayendo este periodo de gracia. Hay personas que todavía no entienden eso, y es por eso que presentan el Evangelio de Jesús como puro arcoíris, unicornios y todo color de rosa, pero no es así. El Evangelio de Jesús no es fácil de seguir. Sin embargo, no es difícil cuando lo tenemos a Él a nuestro lado. Si leemos el libro de los Proverbios, en los libros de Proverbios es un libro
que vienen muchos consejos para cómo ser un padre, cómo ser una madre, cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen vecino. Vienen muchos consejos, yo se los recomiendo. Pero ahí yo escogí unos cuantos refiriéndose a la obediencia a los padres. En el libro de Proverbios, capítulo 1, tenemos: hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar. No hay mejor adorno que cuando uno considera los consejos de los padres. Y ustedes van a decir, bueno, es que hay de padres y padres. Hay padres que sí te dan buenos consejos, hay padres que pues no son el mejor ejemplo. Es verdad, como personas tenemos que tener un criterio propio, qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve, ¿verdad? Especialmente si somos cristianos, ya no es de qué es lo que yo siento, qué es lo que yo pienso, qué es lo que piensa papá, qué es lo que piensa mamá, sino qué es lo que piensa Dios. Una vez que nos hacemos cristianos, esto viene siendo nuestra fuente de sabiduría. Sin embargo, el tomar en cuenta los consejos de nuestros padres no nos quita un brazo, no nos hace ningún mal. Hay que saber, es cierto, tomar en cuenta qué consejos son los mejores que podemos recibir. Pero cuando viene un consejo de tu padre, de tu madre, tómalo. Dios te lo va a tomar en cuenta. Pero si tú a tus padres, por más que sean los peores del mundo, siempre les reprochas de que ellos son los peores padres y que de ellos no recibirías ningún consejo, Dios está mirando tu corazón. Dios está mirando y Dios está pesando tu corazón en ese momento. Porque nosotros no somos quien para juzgar cómo son nuestros padres. Es más, no somos quien para juzgar absolutamente a nadie. Pero específicamente a nuestros padres, esa es una forma de honrarlos, de mostrarles respeto, considerando sus consejos como adornos, llevarlos como adornos en nuestra vida. Proverbios 23 dice: escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Adquiere la verdad y la sabiduría, la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. El padre del justo experimenta gran regocijo. Quien tiene un hijo sabio se solaza en él. Que se alegren tu padre y tu madre, que se regocije la que te dio la vida. Imagínense, una forma de honrar a nuestros padres es que ellos se sientan orgullosos de nosotros, que ellos puedan ir por todas partes presumiéndonos, que ellos puedan en un momento que lo necesiten, dice aquí solaza, o sea, se puedan proteger, puedan vernos a nosotros como ese refugio en donde cuando ellos lo necesitan puedan venir a nosotros. No siempre los hijos tener que recurrir a los padres. Llegará el momento en que nuestros padres tal vez ya no van a tener las fuerzas, van a llegar ancianos y van a necesitar un refugio. Y no estoy hablando de una casa de refugio, ¿verdad? Estoy hablando de ese refugio moral, ese refugio emocional y, ¿por qué no?, financiero, económico, en el que ellos puedan recurrir si lo necesitan. Pero eso pasa cuando los padres se sienten orgullosos de los hijos. Si seguimos ahí viendo en Proverbios, el hijo necio irrita a su padre y causa amargura a su madre. Proverbios 17:25. El que maldiga a su padre y a su madre, su lámpara se le apagará en la más densa oscuridad. Proverbios 20:20. Al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos
y que se lo coman vivo los buitres. Proverbios 30:17. Estas palabras, inspirados por el Espíritu Santo, cualquiera le suena fuerte, pero en realidad debería de ser así. ¿Cómo una persona tener ese valor de maldecir a quienes te engendraron, a quienes te criaron? Es verdad, yo conozco familias en donde solo la mamá fue papá y mamá, o tal vez el papá fue papá y mamá, y aún así Dios buscó la manera de sacar adelante esa familia, y llegar un momento en que como hijo le falta el respeto a esa persona. O sea, es lo peor. Tal vez nosotros en algún momento de nuestra vida hemos sido groseros con nuestros padres, pero siempre hay que reconocer cuando fallamos, ir y pedirles perdón y tratar de enmendar ese error. No es de nada más decir, oh, es que ellos se lo merecen. No. Mostrando obediencia y respeto y consideración es una forma de honrar a nuestros padres. Honrar a los padres no es solamente ponerlos en una foto o ya cuando están muertos, cuando han fallecido. Eso lo he mirado muchas veces. Cuando ya fallece el señor o cuando ya fallece la señora, buscan la esquina o la pared más grande con el retrato más grande, el retrato mejor pintado o mejor donde lucía esa persona, y le ponen flores y le ponen velas y le ponen quién sabe qué tantas cosas, porque esa es su forma de ellos de mostrar honra. Pero hay un dicho muy conocido entre los latinos, que las cosas se hacen en vida. Si tú vas a honrar a tus padres, hazlo en vida. Ya muertos, ¿para qué? Ya muertos, ¿para qué le vas a mandar a hacer un monumento? O le vas a mandar a hacer la mejor lápida con encrustes de diamantes y que diga la mejor descripción de esa persona. Eso no es honrar. Eso es ser un hipócrita, y Jesús se lo dijo a los fariseos: no sean hipócritas. ¿Para qué honrar a tus padres ya cuando están muertos? Ya no vale la pena. Se le honra cuando están vivos, con la obediencia y con todo lo que podamos darle. En Marcos capítulo 7 lo vamos a estar leyendo. A Jesús, los fariseos, los maestros de la ley, siempre buscaban la manera de criticarlo de cualquier forma, cualquier cosa que estaba haciendo. La semana pasada estuvimos hablando sobre el día de reposo, y ya porque Jesús sanaba gente el día de reposo, ya lo criticaban. En esta ocasión, aquí en Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 7, Jesús venía con sus discípulos, y sus discípulos empezaron a comer sin lavarse las manos. Tenías que lavarte las manos correctamente según su tradición. Llegaron los discípulos, venían hambrientos. Recordemos que Jesús andaba con los discípulos caminando por todas las ciudades, llevando el evangelio de salvación y sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Venían estos hombres cansados y sedientos, y llegaron a un lugar y empezaron a comer sin lavarse las manos. Capítulo 7, verso 5. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tiene razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.
Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Ellos, los fariseos, tenían una forma muy peculiar de lavarse las manos, pero no para comer, sino para librarse la responsabilidad de sus padres. Si alguno de sus padres venía y le decía: hijo, necesito tu ayuda, necesito que me ayudes económicamente. Venían estas personas y decían: papá, mamá, yo quiero honrarte, yo quiero ayudarte, pero todo lo que tengo ya está dedicado a Dios, es corbán. Corbán es la palabra hebrea que se le da a una ofrenda santificada o apartada para Dios. Entonces estos fariseos venían y todos sus bienes, todas sus riquezas, las dedicaban a Dios, entre comillas, porque como ellos le servían a Dios y ellos pues podían utilizar de ese dinero para servirle a Dios, no querían utilizarlo para ayudar a sus padres. Y así se libraban prácticamente de la responsabilidad de sus padres. Por eso Jesús les dijo: hipócritas, ustedes vienen y me están criticando porque mis discípulos no se lavaron las manos, pero ustedes lo del quinto mandamiento no lo están cumpliendo. Jesús fue duro con la palabra. Él no fue suave, él fue claro al decirle a los fariseos en dónde estaban fallando. Sin embargo, ellos nunca quisieron entender. Desgraciadamente eso se mira mucho aún en las iglesias. En Marcos 7:10, Jesús utilizó timios, significa valioso, costoso, honrado, estimado, amado y venerado. En hebreo tenemos la palabra kabat. En griego Jesús utiliza la palabra timios para referirse a honrar a los padres, considerarlos como algo costoso, algo valioso, algo de gran estima. No solamente decir: oh, mi papá, mi mamá, los quiero mucho, los amo, mua, mua. No, sino mirarlos como algo costoso, algo valioso, venerarlos en una forma prácticamente cerca a Dios. No como a Dios, pero en una estima casi cercana a Dios. Hay cosas que hoy en día yo he escuchado en varias iglesias. Al igual que los fariseos encontraron la manera de cómo no hacerse responsables de sus padres. Y hoy en día hay varias iglesias que dicen, se agarran de Lucas 14, 26, 27, en donde Jesús habla del sacrificio que la persona tiene que hacer si lo quería seguir. Vamos a estar leyéndolo para poder entender exactamente a qué se refería Jesús. Muchos lo han como transgiversado. Vamos a tratar de entender lo que Jesús quiso decir. Ahí en Lucas capítulo 14, desde el 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos o a sus hermanos y a sus hermanas, aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Hasta ahí muchas personas lo leen y dicen: no, primero es Dios, yo quiero seguir a Dios. Mis papás salen sobrando,
Ellos no tienen nada que ver, y más si no son de la misma religión, porque yo he conocido personas que porque los papás no son de la misma religión o de la misma creencia, ya se olvidan de ellos. El hecho que tus padres tal vez no sigan la misma creencia que tú, no significa que sean menos que tú. Por eso es que Dios nos ha dado este mandamiento tan sagrado, el quinto mandamiento. Sin embargo, Jesús no estaba diciendo, si tú me vas a seguir, olvídate de tus padres, déjalos a un lado, ignóralos. No, Jesús no estaba diciendo eso. Por ahí hay otro versículo que dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ven y sígueme. Lo transgiversan. Mismo ahí, si siguen leyendo, dice en el 28, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo, si tú quieres venir y seguirme, primero haz un plan. Primero cubre todas las áreas que tienes que cubrir, en donde tú tienes que cumplir como padre, como madre, como hijo, como hija, como esposo. Ya de ahí sígueme. Porque, crean o no, es lo que Jesús hizo. Jesús sabía que Él iba a morir. Y Él sabía que tenía la responsabilidad de su madre. Por eso, el día de su crucifixión, cuando Él estaba colgado en esa cruz, llama a su madre y llama al apóstol Juan y le dice, madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a los dos, yo ya me voy, pero no voy a dejar a mi madre desamparada. No, la voy a dejar con alguien en el quien yo confío y que yo sé que va a velar por ella. Jesús ahí estaba diciendo, si me vas a seguir, primero haz un plan en donde no dejes desprotegidos a tus padres, en donde no dejes desprotegidos ni a tus hijos, si tienes hijos o si eres casado. Por eso ahí les está dando el ejemplo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. Primero vas a mirar tus gastos, qué es lo que vas a hacer y todo eso. Y de ahí vas a proceder con el proyecto. Jesús no estaba diciendo, tíralo todo y ven y sígueme. Primero, ten en cuenta qué es lo que tienes que hacer. ¿Ok? Y mismo Pablo ya después hablaba de lo mismo. Él decía, ojalá y si tú estás soltero, nunca te cases para que puedas servirle sin algún impedimento al Señor. Pero si tú ya estás casado, tienes tus responsabilidades. No te olvides de Dios, pero tienes ciertas responsabilidades por cual velar. Eso es lo que Jesús estaba diciendo ahí en ese verso, pero muchos no lo entienden de esa manera. Muchos dicen, no, Dios es primero, y es verdad, Dios es antes sobre cualquier otra cosa y sobre cualquier persona, pero Dios nunca te va a obligar a violar un mandamiento que Él mismo puso. Si tú quieres seguir a Jesús, síguelo, pero toma en cuenta que si ya tienes otras responsabilidades, tienes que tomar en cuenta eso, hacer un plan. Dice ahí en Marcos 10, lo vamos a estar leyendo. Dice Marcos 10, 5, dice, esa ley lo escribió Moisés para ustedes por lo obstinado que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dice específicamente
dejará a su padre y a su madre. La palabra que se utiliza para dejará es kateleipo en griego, que significa poner atrás o reservar. Tal vez en español la palabra dejar es completamente como olvidar, pero en griego, kataleipo, no te está diciendo olvídate de tu padre y tu madre. Simplemente que cuando tú ya te casas, tu prioridad es tu matrimonio y tus padres van a ir detrás de ti. O los vas a poner reservar en un lugar que tal vez ya no es importante como tu matrimonio, pero no dejan de importar. Cuando tú te casas, la palabra kataleipo te está diciendo, no te olvides de tus padres. Tampoco tengas, como típicamente decimos en español, mamitis, en donde los hijos a veces ponen a la mamá aún arriba de la esposa. Eso no es lo que la Biblia te está diciendo, no es lo que Jesús te está diciendo. Te está diciendo, si tú eres soltero y tus padres necesitan de ti, apóyalos. Pero si tú te casas, tú te vas a hacer un solo cuerpo con tu cónyuge, pero vas a poner a tus padres en una prioridad menos que tu matrimonio. No te vas a olvidar de ellos. Vas a seguir velando por ellos, especialmente si lo necesitan, pero ya no van a tener la misma importancia. Imagínense, yo lo veo así: Dios, matrimonio o familia y los padres, pero siguen siendo parte de tu prioridad. Y muchas veces utilizamos la Biblia para querer demostrar lo contrario. Seas creyente o no, hay bendición. Hay bendición cuando tú honras a tus padres. Y honrar a tus padres es obedecerlos, ayudarlos, apoyarlos, no siendo grosero con ellos, estando ahí en sus vidas. Si los tienes lejos, tratar de estar involucrándote en la vida de ellos. Y si ellos no han sido tal vez los mejores, el mejor ejemplo, los mejores padres, deja eso a un lado, deséchalo. Y si hay cosas que tienes que sanar dentro de ti, que viviste y que tal vez tuviste el peor de las infancias, porque tus padres tal vez no te dieron la Barbie que querías, porque no te dieron el carrito que querías, olvídate de eso y perdónalos y busca la manera de sanar esa relación para que te vaya bien en la vida. El apóstol Pablo lo dice, para que seas de largos años en la tierra que te da tu Señor Dios. Hay bendición cuando los honramos. Así que espero este mensaje les haya quedado muy claro. A mí me ha quedado muy claro. Yo como hijo he fallado mucho. Sin embargo, hay gracia, hay perdón, hay misericordia en Dios. Lo único que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos cada día más de Él.